Se da comienzo a la audiencia pública sobre la solicitud de informe del artículo 129 bis del Código de Aguas en la causa rol número no contenciosa 460-20. Tiene la palabra el señor relator. Muchas gracias, señor presidente. Siendo entonces miércoles 16 de septiembre, a las 10 horas, se inició la relación del expediente no contencioso rol 460-2020, caratulado solicitud de informe del artículo 129 bis del Código de Aguas, a solicitud de la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó Piedra Colgada, Desembocadura, CASUB. En este expediente, además de la solicitante, aportaron antecedentes la Fiscalía Nacional Económica y la Dirección General de Aguas. Comenzaré exponiendo los antecedentes aportados por la solicitante en este procedimiento. La solicitante indica que, de conformidad a lo establecido en los artículos 129 bis 9, inciso cuarto al sexto del Código de Aguas y los artículos 18 y 31 del Decreto Ley 211, solicita a este tribunal que se declare que la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas administrados y gestionados por CASUB, que es la sigla que se le otorga a la solicitante, serían aproximadamente 5.744 litros por segundo, son efectivamente administrados y distribuidos en un área en la que no existen hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Lo anterior a efectos de poder aplicar a dichos derechos la exención del pago de patente por no uso de agua que contempla precisamente el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas. La solicitante, en lo que señala, en respecto a los antecedentes de esto, que justifican su solicitud, indica que en el Valle del Río Copiapó existiría una longitud de aproximadamente 160 kilómetros de este valle, este río, y se dividiría en 6 sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común, y que la cuenca del río Copiapó abarca a lo menos las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera. Todo esto en la provincia de Copiapó, en la tercera región de Atacama. También sostienen que en esta zona se destaca el uso intenso del agua para el riego, siendo una fuente importante de este recurso hídrico para el desarrollo económico de todo el sector que rodea esta cuenca. También señala que la Dirección General de Aguas, la DGA, alzó la llamada zona de provisión en este sector, correspondiente a la zona acuífera que denomina Copiapó Piedra Colgada y Piedra Colgada Desembocadura, y posteriormente las declaró área de restricción para nuevas explotaciones de aguas subterráneas, mediante las resoluciones 750 del año 2000 y 162 del año 2001, ambas de la DGA. Esta lámina, que extrae una fotografía de la zona, un diagrama de la zona, aportado por la solicitante, permite identificar que los sectores que pertenecen a CASUB, a la solicitante, son los que se encuentran en el sector bajo de la cuenca, se destacan en ese recuadro en rojo. Y estos serían el sector hidrogeológico 5, que es el que en CPI se denominaría Copiapó Piedra Colgada, y el sector hidrogeológico 6, llamado Piedra Colgada Desembocadura, e indistintamente en el largo del expediente se les denomina sector 5 y sector 6, pertenecientes a CASUB. La solicitante indica también que, consecuentemente con esta declaración de provisión y de restricción, la CASUB habría nacido y se habría materializado judicialmente a través de sentencia judicial dictada el año 2004 por el primer juzgado civil de Copiapó en el procedimiento rol 46.178, y en esta oportunidad se declaró la constitución de la Comunidad de Aguas Subterráneas Piedra Colgada y Piedra Colgada Desembocadura. La solicitante añade también que el objeto de la comunidad es la gestión integrada de los recursos hídricos y la eficiencia hídrica, lo que implica que buscan una explotación sustentable, conservar los ecosistemas y principalmente la gestión de recursos hídricos, todo esto en la cuenca del río Copiapó. También la solicitante indica que existen cerca de 180 usuarios pertenecientes a la CASUB y que ellos en total representan un caudal de aproximadamente 5.744 litros por segundo, y que estos se encontrarían inscritos a nombre de sus titulares en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó. La solicitante también sostiene que en la medida que exista disponibilidad de este recurso hídrico, que exista agua, es posible adquirir derechos de aprovechamiento de agua y que dichos derechos se adquieran en forma originaria mediante un acto de autoría.
pero que tal hipótesis no es posible en esta zona, en la zona sector 5 y sector 6, porque rige una declaración de área de restricción, sin posibilidad de otorgar derechos provisionales, según sostiene Fojas 236. Sin embargo, indica que esto no sería un impedimento para la transferencia de derechos de aprovechamiento de aguas ya existentes, pues esto no se encuentra, esta actividad, si la transferencia no se encuentra ni restringida ni impedida. Y es más, señala que la existencia de transferencias, precisamente, sería indicativo de que no existen hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, ya que esto evidenciaría un mercado activo. Y de hecho, agrega que existiría una plataforma digital que facilite y permite las transacciones o arriendos de volúmenes de agua, lo que llaman bolsa electrónica, que sería una particularidad de esta solicitante y de su zona. Posteriormente, en su solicitud, estudia en detalle el artículo 129 bis 9 del Código de Agua y señala que deben cumplirse al menos tres requisitos para acceder a esta exención solicitada. En primer lugar, que se traten de derechos de aprovechamiento de agua que sean administrados y distribuidos por una organización de usuarios. Indica que CASUB es una asociación que administra y distribuye estos derechos de agua, por lo que se acreditaría el primer requisito. En segundo lugar, que indica que se tiene que tratar de una petición formulada por una organización de usuarios o un titular de derechos de aprovechamiento, y en este caso la solicitud es presentada precisamente en representación de CASUB, que es una organización de usuarios. Y en tercer lugar, que esta organización de usuarios funciona en un área en la que no existan hechos, actos o convenciones que impidan o restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Respecto a este último requisito, es decir, que no existan hechos, actos o convenciones que impidan o restrinjan la libre competencia, señala que analizando el mercado no concurriría ninguna de estas hipótesis. En primer lugar, porque existe un acceso libre y público a la información. Y esto se cumpliría porque la comunidad tiene en su página web toda la información que necesita saber, disponible de forma accesible al público. También agrega que existen varios oferentes. Existen alrededor de 450 usuarios o titulares de derecho de aprovechamiento que se encontrarían bajo la jurisdicción de CASUB y quienes pueden transferir o transmitir sus respectivos derechos. También agrega, y como ya fue adelantado, que existe una plataforma de transacciones de volúmenes de agua o derechos y que esto evidenciaría la existencia de un mercado activo, existiendo una amplia gama de opciones para poder transar estos derechos en el mercado de las aguas. Y agrega también que a este caso sería aplicable la hipótesis que está detrás y que subyace al informe 13 del año 2018 emitido por este mismo tribunal en el procedimiento rol no contencioso 436 del año 2017, que resolvió en favor de la comunidad de Aguas Malpaso, indicando que se administraban y distribuían derechos precisamente en un agua, en un sector, perdón, en que no existen hechos, actos o convenciones que impidan o restrinjan la libre competencia y que esa hipótesis sería plenamente aplicable al caso de autos. En lo que respecta al aporte de antecedentes presentado por la Fiscalía Nacional Económica, a continuación, la Fiscalía realiza una exposición a lo largo de su presentación de toda la regulación aplicable en esta materia, de la regulación aplicable al caso, y centra su desarrollo en la normativa aplicable al derecho de aguas, a la declaración del área de restricción y al pago de la patente por no uso de agua, en tanto una descripción general de su presentación. Y en este contexto, la Fiscalía Nacional Económica indica que la existencia del pago de esta patente encuentra su fundamento en la eficiencia en la asignación de los recursos. Y esto es que una vez que el Estado concede los derechos, estos deberían poder ser transados libremente en el mercado y por consiguiente van a ser reasignados a quien más los valore. Y en este mercado de transacciones de derechos que describe la Fiscalía Nacional Económica, identifica tres posibles riesgos. En primer lugar, que se acaparen permisos. Indica que puede existir acaparamiento de permisos con el objetivo de bloquear, restringir o, por ejemplo, encarecer el acceso a un insumo productivo importante, que en este caso es el agua, y dada la importancia del factor geográfico para efectos de la distribución de los derechos de agua, podrían incluso producirse acaparamientos, incluso sin tener una cuota significativa de ellos. Como segundo riesgo, habla de la especulación. Dice que es posible que se especule con el valor de estos derechos, pues podrían existir incentivos a que el titular no pretenda usar el recurso, sino que revenderlo posteriormente, y por consiguiente especular con su valor. Y en tercer lugar, como un posible riesgo, también señala que puede existir un actor con poder de mercado en el mercado de derechos transables, de estos derechos de aprovechamiento.
En este sentido, y teniendo en consideración estos riesgos, la Fiscalía Nacional Económica dice que el pago de la patente que la solicitante pretende eximir tendría al menos dos objetivos. En primer lugar, disuadir los riesgos de incurrir en las conductas que acaba de describir, las conductas recién mencionadas. Y en segundo lugar, el objetivo sería que se pague el costo social de la opción que tiene un titular de esperar que quien mantiene derechos sin hacer uso de ellos. Y atendido el primer objetivo, indica que el valor de la patente debería ser lo suficientemente alto para disuadir de estas conductas, estos tres riesgos descritos. Y en segundo lugar, el valor de la patente debería ser igual, según la Fiscalía, al costo de oportunidad que vendría dado por el beneficio marginal que obtendría un potencial comprador de explotar dicho derecho, pero no puede hacer porque alguien lo está teniendo y no lo está usando y tampoco lo está cediendo. Sin embargo, dice que es muy costoso para el regulador obtener la información necesaria para calcular la patente óptima que permita precisamente cumplir con estos dos objetivos. La Fiscalía Nacional Económica en su presentación también describe la CASUB, la comunidad, la solicitante, y reitera algunas ideas que ya fueron expuestas por la solicitante. Sin embargo, en su descripción y en este contexto de describir a la solicitante, agrega un análisis del estado de los pozos de la comunidad, separando la información referida al sector 5 y el sector 6. La lámina que comparto a continuación es un recuadro extraído precisamente del aporte antecedente de la Fiscalía Nacional Económica, que señala que es de elaboración propia, en el cual en la segunda columna y en la cuarta columna se presenta información para los pozos 5 y 6, indicando que para el sector 5 hay un total de 48 pozos, para el sector 6 hay un total de 26 pozos, y destacado en ese recuadro rojo se puede ver el número de pozos totales del sector 5 y 6 que no estarían operativos. Entonces, según el análisis de la Fiscalía, habrían solamente 38 pozos que están operativos y que tienen agua. Destacado ahí. Entonces, la comunidad tendría al menos 36 pozos no operativos, y un 80% aproximadamente correspondería a pozos desaguados, debido a daños sufridos producto de aluviones, inundaciones y desborde de ríos en los años 2015 y 2017. Un 14% se debería a pozos sellados, y el 6% restante correspondería a pozos habilitados, pero sin agua. La Fiscalía Nacional Económica también otorga y describe ciertas características del acuífero. Señala que la actual extracción de agua en el acuífero del río Copiapó habría generado un sostenido descenso de su nivel de agua, impidiendo la renovación del recurso hídrico en esta cuenca. Por esta razón, indica que la DGA la declaró como una zona de provisión para nuevas explotaciones de agua subterránea en toda la cuenca de este río. Sin embargo, respecto a los sectores 5 y 6, que es Copiapó Piedra Colgada y Piedra Colgada Sepulcadura, la DGA habría alzado la zona de provisión para estos sectores y la declaró como un área de restricción para nuevas explotaciones. Y agrega, debido a ello, la DGA efectivamente podría otorgar derechos de aprovechamiento provisionales, eso según dispone el artículo 66 del Código de Agua, y además estos derechos podrían transformarse en derechos definitivos, según dispone el artículo 67 del Código de Agua, por lo que existiría cierto grado de sustitución entre uno y otro. Respecto al mercado relevante, la Fiscalía Nacional Económica señala que las aguas extraídas son utilizadas a su vez como un insumo productivo en empresas que se empeñan en distintos rubros. Entonces, este antecedente distingue dos mercados. Uno, el mercado de transacciones de derecho, que es el mercado de aguas arriba, según la Fiscalía Nacional Económica, y los mercados en los cuales el agua es utilizada precisamente como un insumo productivo. Serían los mercados conexos aguas abajo. Respecto al mercado más arriba, precisa que este se trata del mercado de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales de uso consultivo, de ejercicio permanente y continuo, discontinuo o alterado, cuya localización geográfica corresponde a algún punto de los sectores 5 y 6 que se están analizando en este procedimiento. Y, por otra parte, el mercado de aguas abajo correspondería a las distintas industrias que utilizan de forma intensiva el agua, de forma tal que han decidido solicitar o adquirir un derecho de aprovechamiento en dichos sectores. Y las industrias que deberían considerarse en el mercado de agua abajo corresponden principalmente a la agrícola y a la minera.
También continúa este análisis de mercado relevante, señalando que en materias de cuotas de mercado y concentración en el mercado aguas arriba, la Fiscalía Nacional Económica señala que se trataría de mercados poco concentrados. En primer lugar, ningún titular de derechos de aprovechamiento en estos sectores alcanza un porcentaje superior al 15%, ya sea en el sector 5 o en el sector 6. Y el índice HATI sería inferior al umbral de 1500, que es identificado por la Fiscalía como relevante para los análisis de operaciones de concentración. En base a estos antecedentes, la Fiscalía concluye que bajos índices de concentración del mercado aguas arriba, difícilmente los miembros de la comunidad podrían impedir el acceso al agua respecto de otros actores de los mercados conexos. También analiza, respecto al mercado relevante, la liquidez. Indica que la liquidez del mercado agua arriba se refiere a la cantidad de transacciones de derecho que se efectúan en el mercado secundario. La Fiscalía concluyó que en los mercados de los sectores número 5 y número 6, estos serían poco líquidos. Y señala que una posible explicación a esta falta de liquidez es que existan muchos compradores potenciales, pero que los titulares de derechos sean los que más lo valoren, y que por lo tanto no sea posible realizar transacciones mutuamente beneficiosas, por eso no estarían realizando transacciones. No obstante, señala que el hecho de que actualmente existan comuneros afecto al pago de la patente por no uso es un indicador de que de hecho no existe un mercado particularmente activo, pues de lo contrario se llegarían a acuerdos para el uso de estos derechos, por ejemplo, el arriendo de derechos. Y esto permitiría mitigar, en cierta forma, el gravamen de pagar una patente por no uso. Finalmente, la Fiscalía analiza detenidamente la solicitud y señala que no se apreciarían, en principio, hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia en los sectores 5 y 6. Asimismo, constata que no se han recibido denuncias ni se han iniciado investigaciones sobre estas materias en estos sectores. Y ahora bien, señala que esto podría deberse precisamente a la existencia de la patente por no uso de agua. Y de esta forma concluye que eximir el pago de la patente a los solicitantes no soluciona los problemas de escasez, pues existen otras herramientas legales para ello, y de hecho considera riesgoso para la libre competencia que se acoja a la solicitud si se considera la baja capacidad de fiscalización que tiene actualmente la DGA y la imposibilidad de que pueda someterse a conocimiento de este tribunal la revisión de la exhibición del pago de la patente si hubiera un cambio en las circunstancias en estos sectores 5 y 6, precisamente porque hay un bajo poder de fiscalización. Y atendido lo anterior, la Fiscalía Nacional Económica estima que sería razonable que se fije un plazo para la exención solicitada si se accediera a ella. Y así, al realizar la renovación de la exención, se podría aprovechar de verificar si se han cesado o no las circunstancias que motivaron la exención. Eso respecto a la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica. También aportó antecedentes, como anticipé, la Dirección General de Aguas. La DGA señala que mediante la resolución exenta 3565 se fijó, del año 2018, perdón, se fijó el listado de derechos de aprovechamiento de agua que están sujetos al pago de patentes por no uso. Y dentro de este listado se encuentran los derechos administrados por la solicitante, por CASUB. Y que esta resolución fue dictada con forma de derecho y por lo tanto goza de presunción de legalidad. Asimismo, la DGA señala que los miembros de la comunidad no cuentan con obras para hacer efectiva la extracción de agua, lo que esto es precisamente lo que justifica el pago de la patente por no uso. En efecto, indica que la ley no exige que el agua se utilice efectivamente, pero sí que se cuente con obras necesarias, y en este caso enfatiza que no hay impedimento legal ni fáctico para ello, sino la mera voluntad de la solicitante de no tener las obras necesarias. Y que en este sentido, el cobro de la patente por no uso constituye una sanción que grava la porción no utilizada de derechos y no a sus titulares. En este caso, también enfatiza, citando a la Excelentísima Corte Suprema, que es obvio que la ley estime que quien solicita un derecho de aprovechamiento lo hace con la finalidad de ejercerlo efectivamente, porque de hecho una interpretación inversa a esto es justamente lo que ha querido evitar la norma. La Dirección General de Aguas también agrega que no se cumplirían los requisitos que exige el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas, a diferencia de lo que señala la solicitante. En primer lugar, indica que CASUB, la solicitante, no es una organización que distribuya y administre las aguas, y da ciertos ejemplos como muestra ello. Indica que en primer lugar no existiría un sistema único de administración y distribución. En segundo lugar, no existe tampoco un sistema de control de extracciones que le permita distribuir las aguas al interior de la organización.
Señala que tampoco se efectúa un reparto proporcional de los derechos y finalmente que tampoco tiene sistemas de extracción de agua propios, sino que los sistemas de extracción pertenecen a cada uno de los titulares. Entonces, todo esto le permite concluir que CASUB no está administrando y distribuyendo efectivamente las aguas. En segundo lugar, señala que en el área sí existen estos actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia, y en razón de ello agrega que el mero hecho de que existan transferencias o incluso esta plataforma que describe la solicitante no permite derivar o concluir fehacientemente que no existan actos o hechos anticompetitivos. Agrega también que se declaró área de restricción, por lo tanto no se pueden constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua en este sector. Y en tercer lugar, indica que habrían incentivos al uso especulativo de este recurso del agua, dado su elevadísimo valor y el hecho de que no pueden otorgarse nuevos derechos de aprovechamiento por estar cerrado el acuífero. Y eso finalmente son los antecedentes expuestos por la DGA, señor presidente, y con esto concluyo la relación de los antecedentes aportados al expediente. Muchas gracias, señor relator. Puede intervenir el apoderado de la Comunidad de Agua Subterránea Copiapó, Piedra Colgada, por 20 minutos. Con la venia del señor presidente de este honorable tribunal, doy comienzo a mi intervención. Voy a intentar no reiterar los antecedentes ya aportados por la excelente relación que me antecede. Solamente empezar señalando que, tal como consta en autos, mi representada solicitó la exención de patente por no uso de las aguas, establecida en el artículo 129, bis 9 del Código de Aguas. El volumen total por el cual se está solicitando la sección, tal como fue señalado en autos, es de 5.744,879 litros por segundo. Un poco para intentar aportar o complementar lo que ya señalado, voy a comenzar un poco a establecer estas circunstancias históricas de la Comunidad de Aguas Subterráneas CASUB, para mayor claridad del honorable tribunal. La CASUB, en términos estrictos, fue la primera comunidad de aguas subterráneas formada en Chile. Se constituyó hace 20 años, incluso impulsada por la propia DGA. Tal como se establece en el Código de Agua, cuando se declara un área de restricción en un acuífero determinado, se forma una comunidad de pleno derecho. Entonces lo que pasa es que esta comunidad está conformada de pleno derecho, pero lo que se tiene que hacer básicamente es regular los aspectos esenciales de la comunidad a través de un juicio. Porque para los efectos de que esta comunidad fuera regulada por el propio usuario, tendrían que estar todos de acuerdo en la constitución de la misma, y generalmente no pasa. Entonces es la DGA la que interviene, la que ofrece recursos públicos para conformar esta comunidad. En ese sentido yo estoy un poco señalando la circunstancia histórica de la CASUB porque es un hecho público y notorio que las mismas otras comunidades de la cuenca del río Copiapó han acudido al tribunal por la exención. En estricto rigor, en el acuífero del río Copiapó se dividen en 6 sectores. CASUB administra el 5 y el 6. Otra comunidad administra solamente el sector 4, y hay otra comunidad conformada que administra del 1 al 3, que están en el naciente de la cuenca del Copiapó. Entendemos que la del sector 4 sí logró la exención recientemente, y la del 1 al 3 no la logró. Desde ese punto de vista, nosotros queremos dejar en claro que la CASUB tiene una condición totalmente distinta, no tanto por su historia, sino también porque es totalmente estratégica para la región de Atacama, dado que la anterior sanitaria, Huachañar, que hoy en día se llama Nueva Atacama, concentra sus extracciones para el uso público, para el uso de la población en esa comunidad, en la CASUB. Y por lo mismo, resultan públicas y notorias las conversaciones que se realizan con la DGA para los efectos de salvar el abastecimiento de la población, dado que la sanitaria no necesariamente ha tenido derechos ajustados en el sector y ha tenido que, por lo menos durante la primera mitad del año 2010, solicitar diversos decretos de escasez, y la DGA se lo autoriza con cargo a los volúmenes que están en la comunidad de aguas subterráneas. En ese sentido, un poco preparando, cuando me haga cargo de lo que ha señalado la DGA en auto, la relación de la CASUB con la DGA es sumamente estrecha. Y
Y por lo mismo, al ser la comunidad más antigua en el país, ha sido usada como referencia y modelo, incluso para las que fueron conformadas aguas arriba de la cuenca del Copiapó, e incluso para el problema de que está habiendo hoy en día Petorca con la conformación de las nuevas comunidades de aguas subterráneas, la cual usan como modelo a la CASUB desde el punto de vista de la buena gestión de los recursos hídricos sin estresar tanto los sistemas acuíferos. Por lo mismo, la CASUB en sus estatutos que fueron modificados hace un par de años atrás, desarrolla principalmente como objetivo principal la gestión integrada de recursos hídricos y eficiencia hídrica, lo que implica básicamente lo que hoy en día está en boga de una gestión integrada de las cuencas que consideren la interconexión que existe entre el agua superficial y los subterráneos. Ya pasando un poco a lo medular de esta causa, y estableciendo la inexistencia de hechos o actos o contravenciones que impidan, restringen o entorpezcan la libre competencia, que es uno de los presupuestos de la exención. Uno es ese, y el otro es que está administrada por una comunidad de agua subterránea regulada en el Código de Agua. Tal como lo señalaba el señor relator, como sabemos nuestra normativa vigente, mientras existe disponibilidad de recursos hídricos, el Estado puede conceder un derecho de aprovechamiento de agua, cosa que no sucede en el caso de la CASUB, dado que hay una área de restricción. Y incluso más, aunque existe la área de restricción, tampoco puede conceder derechos provisionales, porque la Dirección General de Agua, sin perjuicio que la mantiene como área de restricción en la práctica, ya es un hecho, una certeza de que no va a conceder derechos de aguas provisionales en ese sector por el estrés hídrico que presenta. Pero, sin perjuicio de la naturaleza de estrés hídrico que tiene la región de Atacama, efectivamente existe un mercado de transferencia entre derechos de aprovechamiento de agua entre sus usuarios, cuestión que también acreditamos en autos a través del acompañando la correspondiente tabla de transferencia entre diversos usuarios. Ahora, aquí lo principal, y yo diría que es lo medular que hace a CASUB distinto a otras comunidades, es la generación de un sistema que se llama bolsa electrónica. Eso es pionero en Chile. Es pionero en Chile y se empezó a desarrollar a principios del siglo de la década del 2010, aproximadamente en el 2012 en adelante. Este sistema ha sido apoyado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Se hicieron diversas participaciones ciudadanas y de hecho funciona con los servidores de la Universidad de Chile. En ese sentido, la importancia que tiene este sistema de bolsa electrónica es que permite que la CASUB controle los caudales que se van a transar en el mercado. ¿En qué sentido? Siempre en esta zona de escasez hídrica se trata de tutelar de que no exista transferencia de derecho a papel, como se llama coloquialmente. El derecho a papel es el derecho de agua, pero que en estricto rigor no está siendo extraído, solamente es un título que está ahí, pero no tiene respaldo físico. La bolsa electrónica lo que hace es solamente permitir, con las facultades que tiene esta organización de usuarios, la transferencia de derechos que efectivamente se están extrayendo y que tienen respaldo físico. No admite el arriendo ni la venta de derechos de papel. Y eso es fundamental para la buena gestión de recursos hídricos, porque la buena gestión de recursos hídricos se basa en el hecho de no presionar que títulos que no se están extrayendo se tengan que extraer. Solamente se venden y se transan derechos que ya están siendo extraídos de manera física. Eso es totalmente pionero a nivel de nuestra organización de usuarios. Ninguna otra tiene una plataforma como esa. Esto está sirviendo, como dije, como modelo para la zona de Petorca, incluso, en que al gerente de la comunidad de aguas subterráneas lo están invitando a realizar diversas exposiciones de cómo funciona este sistema. Por lo mismo, en nuestro caso en particular, no se podrían establecer razones de que CASUB pretende de alguna manera fomentar el acaparamiento de derechos o incentivar eso. Es todo absolutamente lo contrario. Por lo mismo, y un poco atendiendo a esta inexistencia de hechos que atenten con la libre competencia, tenemos que recalcar que esta bolsa electrónica se despliega en la página de internet de la CASUB y señala los caudales que están extraídos en el acuífero con su registro de telemetría, el volumen consumido promedio,
y las transacciones que se realizan entre los usuarios de manera transparente. Entonces no hay como asimetría de información para alguien que quiera entrar al mercado. Y la disponibilidad es real, no es de los títulos. Tal como señala el señor relator, en la CASUB existen alrededor de 450 usuarios, así que tampoco podríamos decir que hay una concentración. Y estos usuarios participan de esta plataforma para los efectos de poder desenvolverse en este mercado. Ahora, sin perjuicio de todo lo que ya he expresado, de que la CASUB participa con la DGA, de que hace diversos seminarios, de que participan en iniciativas de manejo de recursos hídricos, en ALSUR, en todas estas, digamos, organizaciones que existen con respecto a la manera en que se manejan los recursos hídricos en Chile, y la DGA ha ido a esas exposiciones, ha ido a esos seminarios, fue muy sorpresiva, por decirlo de alguna manera, la manera en que informó la DGA en autos. Y si el honorable tribunal puede constatarlo en el mérito del expediente, se va a dar cuenta que hubo una suerte de, por decirlo en términos coloquiales, una voltereta en el informe de la DGA. Porque en un momento incluso nos dice, el informe de la DGA, que fue acompañado el 24 de enero del año en curso, señala que no se cumplen los requisitos para eximirse el pago de patente por no uso de agua, lo que motivará el rechazo de los solicitud de auto de este honorable tribunal. Después la DGA señala que tratándose de la comunidad de aguas subterráneas Copiapó, Piedra Colgada Desembocadura, no se ha acreditado más allá de la mera declaración formal hecha por la misma solicitante que en la práctica y en lo hecho efectivamente administra y distribuir los derechos de aprovechamiento de agua a sus miembros. O sea, no podemos aceptar que la Dirección General de Aguas, que es la institución que administra los recursos hídricos en Chile y que genera las políticas públicas en relación con el tema, que históricamente se ha relacionado con esta comunidad, que prácticamente intervino en su conformación, desconozca las funciones de la misma. O sea, eso para nosotros como comunidad y como regantes de la cuenca del río Copiapó fue inaceptable, debemos decirlo. También la DGA señala de que esa conclusión de que la CUSUB no administrar los derechos de la cuenca se basa en la ausencia de información sobre el control de extracciones. Nosotros como comunidad subterránea siempre nos hemos relacionado con la dirección regional informando el proceso de control de extracciones. De hecho, la misma bolsa electrónica, en la misma página web de la CASUB, señala los volúmenes que se extraen del acuífero. Entonces, este tipo de apreciaciones nos parecían un tanto fuera de lugar. Por lo mismo, esta comunidad, indagando en la Dirección General de Agua, se dio cuenta que al parecer había un conflicto entre diversos departamentos de la Dirección General de Agua, y después de muchos intentos por la plataforma de transparencia activa, logramos conseguir memos que fueron posteriores al informe que realizó la Dirección General de Agua ante este tribunal. Y esos memos decían absolutamente lo contrario. Y esos memos dependen del departamento de la DG que tiene como competencia la supervigilancia de la Organización de Usuarios de Agua, que es el Departamento de Organización de Usuarios. Entonces, después de intentarlo muchas veces por la plataforma de transparencia, nos conseguimos los memos, número 52 del 11 de marzo, en donde, de la misma DGA, en donde se indica que la CASUB es una organización de usuarios pionera en materia de administración y control de extracciones, lo cual incluye la instalación y desarrollo de software propio de telemetría. Después pudimos acceder al memo posterior al informe que se hizo en autos de la organización del Departamento de Organización de Usuarios de Agua, memo número 60 de 3 de abril de 2020, que dice: el año 2010, apoyado por INDAP, la CASUB comenzó un programa de instalación de caudalímetros, posómetro y telemetría en las obras de captación que integran la comunidad. La instalación de estos sistemas ha permitido que la CASUB desarrolle un software propio de telemetría, lo que le permite un registro de extracciones y evaluar la condición del acuífero. Nosotros nos quedamos con esa opinión de la DGA, debemos decirle al honorable tribunal. Ahora, con respecto a las apreciaciones que ha realizado en auto la Fiscalía Nacional Económica el día 24 de enero del 2020, solamente queremos subrayar las conclusiones del informe. Y las conclusiones no admiten otra lectura que es proceder a la exención en el caso de representada. Esas conclusiones las voy a leer textual, con el permiso del honorable tribunal. Dice: en principio, no se apreciarían hechos, actos, convenciones que impidan, restringen o entorpezcan la libre competencia de los sectores 5 o 6. O sea, no admite interpretación.
dada la baja participación que tendría cada miembro en el total de caudal asignado a la comunidad, como también a que el índice HHI muestra que existiría una baja concentración de hechos de CASUB. Por lo demás, esta Fiscalía no ha recibido denuncias ni se han iniciado investigaciones sobre estas materias en los referidos sectores. Sin perjuicio de esta conclusión, al parecer la Fiscalía Nacional Económica realiza una suerte de juicio de valor o una proyección, un pronóstico sin base empírica, al señalar que esta condición positiva que presenta CASUB podría explicarse en la aplicación de patentes por no uso del agua. Y le da el valor de ser el principal mecanismo de regulación positiva del mercado. Para nosotros eso fue un pronóstico que puede ser evidentemente debatible y no se ajusta a la norma, porque la norma por la cual se basan la presente causa, que es el 129 bis 9 del Código de Agua, dice claramente: estarán exentos del pago de la patente la totalidad o parte de aquellos derechos de aprovechamiento que son administrados y distribuidos por una organización de usuarios en un área que no existan hechos. Habla de presentes, no habla de proyecciones que puedan existir, no, dice que no existen al día de hoy. Y nosotros señalamos que al día de hoy no existen hechos, actos, convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. En ese sentido debemos recordar la historia de la ley 20.017 del año 2005 que estableció la patente por no uso del agua y modificó el Código de Agua. Y fue la última modificación sustancial que se hizo al Código del Ramo. Si uno revisa el espíritu de la ley, se señala claramente, abro comillas, en aquellas cuencas o lugares donde existe una asociación de usuarios y el mercado está funcionando bien, se otorga a los regantes de esta cuenca la facultad para que puedan acudir al Tribunal de Libre Competencia para que éste declare exenta todo el área de la patente por no uso por el periodo en que se mantengan las condiciones de competencia. Es decir, honorable tribunal, no es porque el mercado esté funcionando mal que se pueda pedir la excepción. Es justamente porque el mercado está funcionando bien que se puede pedir la excepción. Y se está funcionando bien al día de hoy. No estamos haciendo proyecciones futuras ni sin base empírica de lo que podría suceder si eliminamos la excepción de pago de patente por no uso del agua. Entonces no habría obstáculo alguno para que este ilustrísimo tribunal no informe favorablemente la solicitud de Marras. Ahora, para finalizar, hay que señalar que la CASUB está compuesta básicamente por pequeños agricultores y medianos. Estamos en un escenario con adversidades desde el punto de vista de la salud pública. Es posible que haya una recesión económica, y además se asume el estrés hídrico. Entonces nosotros, desde el punto de vista quizá del espíritu de la norma, o en el sentido de que la norma lo que quería prever era que no se haga extracción efectiva en sectores que tienen estrés hídrico, creemos que la exención en el caso nuestro se aplicaría desde el punto de vista de no incentivar la extracción efectiva de aguas en un acuífero que ya por sí está estresado. Y eso es lo que nosotros estamos buscando en esta solicitud. Lograr ese fin principal, que no se obliga a los usuarios a tener bombas, a tener mecanismos para alumbrar la agua, ni nada que diga relación con incentivar la extracción efectiva del recurso. Por lo tanto, con ese argumento lógico, lo que pedimos es que al menos se establezca la exención por el periodo de tiempo que determina el tribunal y básicamente se ajuste a la inexistencia actual de actos que atenten contra la libre competencia. Muchas gracias, presidente. Puede intervenir el apoderado de la Fiscalía Nacional Económica por 25 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del honorable tribunal, comparezco en representación de la Fiscalía Nacional Económica para efectos de hacer presente al tribunal aspectos que consideramos relevantes de estos autos para que el honorable tribunal resuelva adecuadamente la solicitud de auto. Sin querer repetir aspectos que ya han sido señalados en la relación, así también como en la presentación de la consultante, quisiéramos señalar que la comunidad solicitante tiene derecho de aprovechamiento respecto a aguas subterráneas, consultivas permanentes y continuas, con información que ella misma nos ha entregado durante la investigación realizada para informar al honorable tribunal
podemos señalar que cuenta con 251 miembros y administra un caudal total de 5.740 litros por segundo. En ese dato hay una pequeña diferencia con lo que nos informó la DGA, que en su momento señaló que tiene 180 miembros en la comunidad. Ahora bien, en el año 2018, los derechos que estuvieron afectos a pago de patentes fueron 307 del total de 5.740 que tiene la comunidad. Y hay que señalar que la exención de pago de patente aplicaría a todos los derechos que administra la comunidad. Muy brevemente, para ilustrar al tribunal respecto al valor que tiene la patente por litro por segundo, cabe señalar que entre los años 2011 y 2015 el valor de la misma fue de 3,2 UTM por litro por segundo, y en la medida que la regulación del Código de Aguas va aumentando a medida que pasa el tiempo el valor de la patente, a partir del año 2016 el valor de la misma pasó a ser de 6,4 UTM, de tal manera que en el año 2018 el valor total de las patentes pagadas alcanzó a 94 millones de pesos. Muy brevemente, porque esto ya pasó en la relación, recordar nada más que la cuenca del río Copiapó hace mucho tiempo atrás fue dividido en distintos sectores por parte de la Dirección General de Agua, y que la comunidad solicitante administra los sectores 5 y 6 de este acuífero, que corresponde, en el caso del sector 5, al sector de Copiapó a Piedra Colgada, y en el caso del sector 6, al sector entre Piedra Colgada y Desembocadura. Respecto de las actividades económicas que realizan los miembros de la comunidad, en esta lámina presentamos las actividades económicas, y así también como el número de comuneros, tanto totales como por sector, así también como el caudal en litros por segundo, tanto totales como por sector. Y así también la participación que tiene cada actividad económica en el total de la comunidad. Y lo que consideramos relevante es que la actividad más importante es la agrícola, con 201 comuneros, que reúnen en total 4.281 litros por segundo, alcanzando casi el 75% del total de los derechos que administra la comunidad, seguidos bastante de lejos por el sector minero, con un 12,03% de participación en el total de los litros por segundo, seguido a su vez por el sector sanitario, que participa solamente en el sector 5, no habiendo comuneros en el sector 6 que se dediquen a esa actividad. Respecto de derechos de agua que estén sujetos a pagos de patente, en esta lámina presentamos información del año 2019, presentado por la Dirección General de Agua, en el cual podemos observar que son, según esta información, 18 derechos pertenecientes a 9 comuneros, los que durante ese año han estado sujetos al pago de patente, lo que haciendo sacando un porcentaje del total de los derechos, sería aproximadamente un 4% del total de ellos que estarían afectos a patente. Ahora bien, en la medida que esta información de la DGA no nos entrega detalles ni del caudal, ni tampoco del valor de cada una de las patentes que son pagadas, para ilustrar mejor al honorable tribunal, quisimos agregar esta otra lámina en donde se presenta información respecto del año 2018 que nos entregó la propia solicitante, en la cual señala que durante el año 2018 estuvieron sujetos a pago de patente 24 derechos pertenecientes a 16 comuneros. Y lo que consideramos relevante para ilustrar mejor al honorable tribunal respecto de la situación es que el caudal que estuvo en ese año sujeto al pago de patente fue de 307 litros por segundo, lo cual alcanza un porcentaje del total de los derechos que administra la comunidad de 5,36%. Y lo cual en ese año totalizó el monto total de pago de patente de 94 millones de pesos que señalé anteriormente en la primera lámina de esta presentación. Habiendo expuesto respecto de la situación de la comunidad, brevemente, porque esto ya también ha sido dicho en la relación, hemos dividido en mercado agua arriba y agua abajo la situación de los derechos de agua, siendo el mercado agua arriba los derechos propiamente tales, tanto subterráneos como superficiales, incluyendo los derechos superficiales simplemente porque, y así ha sido considerado por el honorable tribunal anteriormente,
habría sustituibilidades del lado de la demanda, es que por eso también se incluyen estos derechos en el mercado que nosotros denominamos aguas arriba, y por otra parte un mercado que denominamos aguas abajo, que es el de todos los mercados conexos al de derecho de agua, que involucra a todas aquellas actividades industriales y en general económicas que necesiten agua para realizar su giro. Y en el caso de esta comunidad, los relevantes son los que ya se señalábamos anteriormente, vale decir, actividades agrícolas, mineras, sanitarias y también otras actividades industriales. Como también se ha señalado, y lo hemos dicho también en el informe, hemos constatado que hay un bajo nivel de concentración de derechos de agua en cada uno de los comuneros que pertenecen a la comunidad solicitante en ambos sectores. En esta lámina separamos al lado izquierdo los derechos presentes en el sector 5, al lado izquierdo los derechos presentes en el sector 5 y al lado derecho los derechos presentes en el sector 6, en donde observamos que no hay ningún comunero que por sí solo reúna más allá de un 15% del total de los litros por segundo que administra la comunidad. Por lo tanto, volvemos a sostener que se observa en el mercado un bajo nivel de concentración de los derechos en cada comunero. Ahora bien, otro aspecto relevante que también hemos señalado en el informe y que volvemos a reiterar en estos estrados es que también se observa en el mercado un mercado poco activo en transacciones. En esta lámina, al lado izquierdo, tenemos el promedio desde el año 2009 hasta el año 2019 de transacciones, y al lado derecho, el mismo promedio, desde el año 2009 hasta el 2019, de las transacciones realizadas en el sector 6. Y vemos que en el sector 5, en promedio, en todo ese periodo, se realizaron 6,3 transacciones por año, y en el sector 6, casi un poquito más de 8 transacciones al año. Por lo tanto, considerando el caudal total de litros por segundo que administra la comunidad y al observar el caudal que se ha transado a lo largo del tiempo y el promedio anual, consideramos que este mercado es poco activo y que se observa un bajo número de transacciones. Habiendo ilustrado al honorable tribunal respecto de la situación del mercado relevante, por lo menos de los aspectos que esta Fiscalía considera relevantes para que el tribunal tome su decisión, quisiéramos detenernos un poco respecto de cuál es el objeto de la patente. Básicamente, nosotros consideramos que intenta evitar conductas estratégicas que puedan afectar a rivales. Consideramos también que internaliza un costo que hace más costoso poder mantener sin uso los derechos con fines especulativos, y también intenta evitar la creación de poder de mercado de parte de comuneros que vayan acumulando derechos de agua. Por lo tanto, lo que realiza la aplicación de la patente es desincentivar conducta anticompetitiva. Observando la historia de la ley, podemos llegar a la misma conclusión. Cuando observamos la historia de la ley, vemos que lo que se quiso realizar al aplicar esta patente es que hubiese criterios de eficiencia para efectos de la asignación del recurso. Lo que quiso la ley, por medio de la aplicación de esta patente, es que los derechos se transaran de forma libre y que fueran reasignados a quien de verdad les aplicara un mayor valor en las actividades que realizaran. De tal manera que siempre hubiese un fin de eficiencia en la transacción de los derechos, de tal manera que, tal como aparece en la historia fidedigna de la ley, en esta breve cita del ministro de Obras Públicas de la época, hubiese un desincentivo, en el fondo, al acaparamiento, a la especulación y a la creación de barreras de entrada que pudiesen perjudicar a competidores. En la misma historia fidedigna de la ley también nos encontramos con cuál es la función que esperaba el legislador respecto del tribunal. Y en realidad, cuando se ve la historia fidedigna de la ley, se va más allá de simplemente observar si hay o no denuncia, si hay o no investigaciones abiertas o si hay reclamos, sino que se le encomienda esta tarea al honorable tribunal para efectos de que, como especialista técnico que es, determinara si el mercado está funcionando bien. Entonces se establece una patente por el no uso, y cuando se quiere una exención, se llama al Tribunal de la Competencia
para que observe cómo está funcionando ese mercado. Y si el tribunal considera que es un que es un mercado sano, que está funcionando tal como lo dice esta cita del subsecretario de Obras Públicas de la época, que está funcionando bien, entonces, bajo ese concepto, el honorable tribunal puede realizar la declaración para que exima de los derechos. Porque, tal como dice la cita, lo que está buscando esta patente es promover la competencia. Por lo tanto, el nivel de detalle, el nivel de análisis que requiere el tribunal no es simplemente determinar si existen denuncias o si existe algún problema puntual, sino que es más profundo. Nosotros consideramos en la Fiscalía básicamente es determinar si hay un buen funcionamiento o no del mercado. Y respecto de eso, nosotros estimamos que en los últimos informes muy recientes que ha sacado el honorable tribunal en abril de este año, en los informes 15, 16 y 17, referidos también a solicitudes de comunidades de aguas en la misma cuenca del río Copiapó, nosotros entendemos que el honorable tribunal así lo ha entendido, porque en estos informes señala el tribunal que debe realizar un análisis prospectivo, centrado en riesgos y condiciones. También el tribunal entiende que la sequía aumenta los riesgos de acaparamiento y que la existencia de la patente incorpora el costo de oportunidad en cada uno de los tenedores que quisieran mantener ese derecho. Por lo tanto, eximir el pago de la patente, claro, genera el riesgo de generar incentivos de acaparar derechos y de mantenerlos sin uso, lo cual afecta al mercado secundario, que como ya hemos visto y hemos sostenido y seguimos sosteniendo, es poco activo, tiene muy poca actividad, muy pocas transacciones, y esto por lo tanto puede afectar la competencia y la asignación eficiente del recurso. Tanto es así que el tribunal, en estos informes, concluyó que la no utilización de los derechos impide, restringe o entorpece la libre competencia y procedió a no autorizar la exención. De tal manera, señor presidente, que para ir concluyendo esta exposición, si bien el honorable tribunal no ha sancionado conducta anticompetitiva en el mercado relevante, tanto de producto como geográfico, que involucra a esta solicitud, y tampoco la Fiscalía tiene reclamos pendientes, ni denuncias, ni tampoco investigaciones respecto de conducta, nosotros consideramos que las características actuales del mercado es que es un mercado de una competencia restringida, incluso con la aplicación de la patente. Por lo tanto, eliminar la patente aumenta los riesgos que hemos señalado anteriormente, que puede ser tanto de índole exclusoria como explotativa. Y por lo tanto, consideramos que los antecedentes que ha presentado la solicitud no nos dan nuevos hechos que nos permitan modificar este diagnóstico. Por lo tanto, consideramos que bajo un criterio de prudencia y considerando que es precisamente la patente la que está en aplicación hoy en día, consideramos que estas circunstancias no hacen posible acceder a la solicitud que ha realizado la Comunidad de Aguas Subterráneas. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Puede intervenir el apoderado de la Dirección General de Agua por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, comparezco en representación de la Dirección General de Aguas en estos autos no contenciosos donde el solicitante, la CASUB 5 y 6 del acuífero Copiapó, pide que declare que se da el presupuesto indicado en el artículo 129 bis 9, inciso 4, inciso 6, esto es, que en el área de jurisdicción de dicha CASUB no existen hechos, actos o antecedentes que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Su señoría, sin perjuicio de lo escuchado en la relación por el colega solicitante y también por la Fiscalía Nacional Económica, me tomaré breves minutos para explicar el mecanismo de la patente por no uso, los principios y los objetivos que inspiraron su establecimiento, para que con posterioridad me refiera expresamente y detalladamente a la causal y a la solicitud pedida por la parte solicitante, para que finalmente establezca y le informe las conclusiones a las cuales la Dirección General de Agua ha llegado. En primer lugar, su señoría, efectivamente,
como consecuencia de una mala práctica en el mercado de los derechos de aprovechamiento de aguas. Esto es la obtención de un recurso hídrico de forma gratuita por parte del Estado y el acaparamiento y especulación. Justamente el legislador, el año 2005, a partir de la ley de 20.017, quiso generar incentivos para que el recurso se utilice y con ello evitar estos defectos del mercado de agua, esto es la especulación y acaparamiento. Por ello, el año 2005 se modificó el Código de Agua y dentro de muchas modificaciones se introdujo el título 11º en el libro primero, denominado de la no utilización de la patente por no utilización de las aguas. Este título y articulado establece básicamente un principio que consiste en que todos los titulares deben utilizar y hacer uso del recurso hídrico bajo una sanción, bajo la sanción de que si yo no ocupo el recurso, estoy afecto a un pago de una patente por no uso, pago la patente que será proporcional respecto al caudal no utilizado, ya sea total o en parte, según las fichas de verificación que constaten en el terreno los funcionarios de la Dirección General de Agua año a año. Es así, su señoría, que el año 2018, específicamente en diciembre, y por expreso mandato del legislador del artículo 129-18, la Dirección General de Agua dictó la resolución 3565, donde incluyó dentro de los titulares de agua subterránea en la región de Copiapó, ciertos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas cuyos derechos son administrados por la Comunidad de Aguas Subterráneas 5 y 6 del acuífero Copiapó. En términos generales, su señoría, lo que ha establecido el legislador por técnica legislativa, si bien lo que pide y lo que exige es que los usuarios acrediten la utilización del recurso, por técnica legislativa se estableció una presunción y una exención general, consistente en que el titular estará exento del pago de patente siempre y cuando acredite la construcción de una obra de captación que permita y habilite al titular extraer el caudal por el cual se le ha constituido. Es decir, el titular acreditando que tiene una obra y que esta obra tiene la capacidad para extraer, en primer lugar se encontraría exento del pago patente. Junto con esa exención de carácter general, su señoría, el mismo legislador estableció ciertas exenciones especiales que la podemos agrupar y se aplican distintos criterios. En primer lugar, un criterio geográfico, un criterio de caudal, y un segundo grupo de una exención especial consistente en la legitimación o las características del sujeto beneficiado por la patente. Es así, su señoría, que tratándose de los derechos de aprovechamiento consultivo de ejercicio permanente y continuo, el legislador estableció que los titulares que tengan un caudal constituido que sea inferior a 50 litros por segundo, desde la primera a la región metropolitana estarán exentos del pago patente, y en el resto de las regiones, cuando el caudal constituido será inferior a 50. Tratándose de los derechos no consultivos, el caudal es mayor, esto es 100 litros por segundo, tratándose de la primera hasta la región metropolitana, y en el resto de las regiones 500 litros por segundo. Así también, su señoría, tratándose de los derechos consultivos eventuales y los derechos no consultivos eventuales. Respecto al segundo grupo de exenciones especiales, y donde prima la característica del sujeto beneficiado, también el legislador estableció, por ejemplo, las empresas de servicios públicos sanitarios estarán exentas del pago patente siempre y cuando los derechos de titularidad de ellos estén dentro del área de concesión, previa certificación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y tratándose del caso tratado en este asunto no contencioso, existen en el 129 bis, inciso cuarto al sexto, una causal especialísima, al igual que las anteriores, de exención, que tiene digamos que el supuesto de hecho es que sean titulares cuyos derechos son administrados por una organización de usuarios, que sean administrados y distribuidos por una organización de usuarios, y que además no existan en el área actos antecedentes que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Ese es el mecanismo establecido por el legislador. Esas son las causales de exenciones generales y causales de exenciones especiales. Y respecto a esta última, su señoría, ha sido la que se ha pedido su declaración de que efectivamente concurren los supuestos de hechos de la norma. Esto es,
que el titular es una organización de usuarios que administra y distribuye, y en segundo lugar, que no existe un acto o convención que atenta contra la libre competencia. Respecto de este caso, su señoría, honorable tribunal, en primer lugar, la Dirección General de Aguas, en su informe, se hizo cargo de que el titular o el solicitante tiene que acreditar los supuestos de hechos de esta causal especialísima de exención. Al ser especialísima, son causales de exención de interpretación restrictiva y por lo tanto corresponde al titular acreditar que efectivamente se encuentra dentro del supuesto de hecho de la causal de exención. Y fue por ello, su señoría, que efectivamente en el respectivo informe solicitamos que sea el titular quien acredite que efectivamente administra y distribuye los derechos de aprovechamiento en el sector acuífero 5 y sexto. Sin embargo, su señoría, respecto a esta primera parte, netamente nos vamos a referir a lo ya resuelto por este honorable tribunal. Esto es en el informe 17 del año 2020, en la causa no contenciosa 456, donde ya se señaló que estas materias, esto es, la discusión de la legitimación del solicitante, si tiene o no la característica de ser una organización de usuarios y si administra y distribuye, no es competencia de este honorable tribunal. Por lo tanto, su señoría, no me haré cargo de este argumento, toda vez que ya ha sido resuelto por este honorable tribunal, que efectivamente no corresponde pronunciarnos respecto a si administra y distribuye la organización de usuarios, en este caso la CASUP 5 y 6. Respecto al segundo punto, que se ha pedido un análisis económico a este honorable tribunal, esto es, que en el área donde se ejercen los derechos existen hechos de actos antecedentes que impiden, restrinjan, entorpezcan la libre competencia. En primer lugar, la solicitante señala que, no obstante encontrarse el acuífero limitado, no cerrado, el hecho de existir una área de restricción, si bien no se permiten la inclusión de derechos de aprovechamiento de carácter definitivo, sí se permitiría la incorporación de derechos de aprovechamiento de carácter provisorio, pero que no obstante aquello, de todas maneras, en dichos sectores hidrológicos de aprovechamiento común se han realizado transferencias, escasas, pero se han realizado. Y eso sería una demostración de que efectivamente el mercado existe y funciona correctamente. Sin embargo, su señoría, a juicio de la Dirección General de Aguas, entendemos que específicamente en los sectores hidrológicos de aprovechamiento común números 5 y 6, atendía la sequía y atendía además la competencia entre distintos usuarios por un recurso hídrico escaso como el agua, principalmente por parte del sector agrícola y por parte del sector minero, existe en ese sector un escenario idóneo para que se produzca una especulación o para que se produzca un acaparamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Situación, su señoría, que a juicio de la Dirección General de Agua se vería incrementado o agravado por el hecho ya señalado. Esto es, por el hecho de que la asignación de derechos está limitado a solamente la constitución de derechos de aprovechamiento de carácter provisorios. Derechos, su señoría, que a diferencia de los derechos de carácter definitivo, son precarios, no se inscriben en el registro de agua del conservador de bienes raíces, y son derechos que en cualquier momento la Dirección General de Aguas puede dejarlos sin efectos, siempre y cuando se acredite por parte de algunos de los titulares de derechos de aprovechamiento definitivo, se acredita algún perjuicio a ellos. Dicho ello, su señoría, y ahora refiriéndonos a los informes evacuados por la Fiscalía Nacional Económica en estos autos no contenciosos, es efectivo, en el informe acompañado Foja 262, es efectivo y señala así, y también lo reiteró la parte solicitante, que en sus conclusiones señala que en principio no se apreciarían hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan, entorpezcan la libre competencia. Sin embargo, su señoría, acto seguido y a continuación de esa declaración, señala que este escenario, es decir, un escenario donde existe competencia y no existiría en un principio atentado a la libre competencia, sería o podría ser justamente consecuencia de la aplicación de la patente por no uso en dicho sector hidrológico de aprovechamiento común.
Acto seguido y a continuación en los párrafos siguientes de su informe, como también lo ha señalado en sus conclusiones el colega que me ha antecedido, señala que de acogerse la solicitud pedida a este honorable tribunal, el problema de la especulación y acaparamiento podría producirse o bien incrementarse en el evento de existir, ya que justamente, a juicio de la Fiscalía, entiende que dicha herramienta jurídica, económica, esto es la patente por no uso, se ha identificado como justamente un mecanismo para prevenir el acaparamiento y especulación, que fue justamente los defectos al mercado que inspiraron la dictación de la patente por no uso. Incluso señala su señoría que respecto a la falta de liquidez de transferencias en los sectores 5 y 6 del acuífero Copiapó, señala expresamente que si bien lo anterior podría significar que los miembros de la comunidad son los que más valoran los derechos en la actualidad, el hecho de que existan comuneros afectos al pago patente por no uso constituye un indicador de que no existiría una asignación eficiente de los derechos, ya que de lo contrario esos comuneros celebrarían transacciones sobre esto, lo que les permitiría no enfrentar o soslayar dicho gravamen. En opinión, su señoría, la Fiscalía Nacional Económica señala que la aplicación o la declaración por parte de este honorable tribunal de la exención de pago patente traería un efecto adverso, un efecto totalmente contrario al pretendido por el legislador a través de esta herramienta jurídica. Esto es, implicaría una asignación todavía más ineficiente de los derechos de aprovechamiento de agua en esos sectores. A su juicio, de la Fiscalía Nacional Económica, esto implicaría un incentivo, su señoría, a una asignación o a una reasignación ineficiente, aumentando la especulación y el acaparamiento, y con ello el aumento del valor de los derechos de aprovechamiento de aguas en ese sector. Por último, su señoría, no puedo dejar de mencionar el último pronunciamiento por parte de este honorable tribunal, justamente respecto de una comunidad de aguas subterráneas hermana y vecina de la solicitante. Esto es la comunidad de aguas subterráneas correspondiente al sector 3 del acuífero Copiapó, donde este honorable tribunal, en el informe número 17 del año 2020, específicamente el 20 de agosto del año 2020, en sus párrafos 59 y siguientes, y a propósito del análisis económico de los mercados relevantes, señala expresamente que el análisis que se debe realizar no debe ser estático. El análisis que se debe realizar debe ser dinámico, debe ser visto desde un punto de vista prospectivo, ex post. Es decir, analicemos las consecuencias futuras en el mercado y las condiciones del mercado en este sector hidrológico de aprovechamiento común, en el evento en que apliquemos la causal, en el evento en que accedamos a la aplicación de la causal de exención de pago patente por no uso respecto de estas comunidades de aguas subterráneas. ¿Y qué es lo que ha señalado? Al igual que la Fiscalía Nacional Económica, honorable tribunal, señala que la exención del pago patente no hace sino aumentar las posibilidades de que la oferta en el mercado secundario, que ya se han visto restringidas por un hecho de la naturaleza, como es la sequía y la sobreexplotación del recurso, se vea todavía aún más restringida, aumentando de esta forma las probabilidades de acaparamiento de este recurso en manos de los titulares que efectivamente no lo están utilizando. Como conclusión, honorable tribunal, tanto la Fiscalía Nacional Económica como este honorable tribunal han informado previamente, y no en forma unánime, su señoría, pero sí con voto de mayoría, que efectivamente de aplicarse la causal de exención cuya declaración se pide a este honorable tribunal, podría traer consecuencias adversas, y principalmente consecuencias que son contrarias a los fines perseguidos por el legislador. Son contrarias a los fines perseguidos por justamente la imposición de la patente por no uso. Esto es, podría producir o incluso incrementar una situación de acaparamiento o especulación. Y soy reiterativo, su señoría, la ley 20.017, en el artículo 129 bis 4 y siguiente, que reglamenta la patente por no uso, justamente buscaba evitar o incentivar el uso del recurso evitando la especulación y acaparamiento. Y de acuerdo a lo señalado por este honorable tribunal y también al informado por la Fiscalía Nacional Económica, justamente en el evento de acceder a esta exención existiría efectivamente en el futuro una probabilidad de que se produzcan estos defectos del mercado, que justamente la norma
y el legislador pretendió evitar a través de esta herramienta jurídica. Por último, su señoría me haré cargo de algunas apreciaciones señaladas por la contraria, por las partes solicitantes, y principalmente en aquella parte que dice relación que el análisis realizado por la Fiscalía Nacional Económica no sería empírico, sino que solamente vería o realizaría o recomendaría la no aplicación de la sanción, toda vez que en un evento hipotético podría generarse un evento de acaparamiento o de especulación, y que esta declaración sería contraria a lo exigido literalmente por la norma del artículo 129 bis 9, inciso 4, 5, 6, toda vez que el 129 bis 9 señala que lo que tiene que declarar el tribunal es que no existan en la actualidad hechos, actos o convenciones que afectan a la libre competencia, y esto claramente no se contrapondría con lo informado por la Fiscalía Nacional Económica, quien reconoce que en la actualidad no existirían ni estos, pero sí podrían existir en el futuro. Respecto a aquello, honorable tribunal, recuerdo y saco a relación el decreto ley 211, que dentro de las funciones que impone a este honorable tribunal en su artículo 5, señala que tendrá como función prevenir, corregir y sancionar. Es decir, no solamente se pone una situación actual de corregir un atentado a la libre competencia, sino que además le otorga la responsabilidad para adoptar las medidas tendentes para prevenir estos actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. Dicho ello, su señoría, entendemos que las normas deben interpretarse sistemáticamente, y el artículo 129 bis 9, inciso 4 al 6, debe interpretarse conforme a los fines que han sido llamados por parte del legislador a este honorable tribunal. Es decir, no obstante que los informes y que este mismo tribunal ha señalado que en un análisis prospectivo podrían existir atentados a la libre competencia, a juicio de la Dirección General de Agua, y uno no atenta contra lo señalado por la norma del Código de Aguas, toda vez que es labor de este tribunal adoptar la medida justamente para prevenir un atentado, lo que se materializaría en el caso de Marras al momento y como consecuencia de rechazar la declaración o rechazar la aplicación de la exención de pago patente por no uso por parte de los solicitantes. Es todo eso cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Sí, presidente, yo tengo una dirigida al apoderado de la Fiscalía. No sé si puede encender su cámara, ahí está. Hay algo que no entiendo. En su informe, por ejemplo, en el párrafo 76, la Fiscalía señala que no se aprecian hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia. En circunstancias que hoy día en su alegato usted dice que la competencia se encuentra restringida al sector relevante. Veo una discrepancia, no sé si usted me puede aclarar eso. A lo que nos referimos en el informe es que en nuestro medio, si nosotros vemos que ocurre algún problema en la competencia, es si existe alguna denuncia, si existe alguna investigación, si existe algún reclamo pendiente, si ha habido alguna sanción por parte del honorable tribunal. De tal manera que el informe, cuando hablamos de que no se aprecia algún hecho que pudiese restringir la libre competencia, nos estamos refiriendo a que no existe por parte de la Fiscalía investigaciones o sanciones por parte del honorable tribunal. Ahora, habiendo dicho... Disculpe, pero en ese mismo párrafo, a continuación de lo que le leí, dice que dicha apreciación y conclusión se basa en condiciones estructurales, por ejemplo, en el bajo nivel de concentración en el mercado, no en la inexistencia de denuncias. Sí, comprendo. Lo cual tiene que ir unido a lo que nosotros hemos constatado en la investigación, que se refiere a que también existe un bajo nivel de concentración de los derechos por parte de cada uno de los comuneros. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros, desde la perspectiva que el honorable tribunal no puede limitarse en su actuar solamente a hacer una suerte de buzón, de constatar si hay o no denuncia o si hay algún problema concreto en el mercado, sino que lo que debe realizar como organismo técnico, y es por eso que en este estrado he tratado de
profundizar y explicar un poco más respecto de lo que considera la Fiscalía que debe ser el actuar del honorable tribunal, es que desde una perspectiva técnica, si usted me lo permite, el tribunal debe realizar un análisis clásico de libre competencia, sopesando tanto los riesgos como los beneficios que puede tener una determinada medida para el mercado. De tal forma que, tal como lo decía la historia de la ley, el tribunal, más allá, no puede limitarse a ser un mero buzón de determinar si hay algún problema específico o no, sino que tiene como órgano técnico determinar en el fondo si el mercado está funcionando bien o no. A eso es a lo que se refiere. Gracias. Ricardo. Gracias, presidente. Quería hacer una pregunta a don Antonio Vargas de Casú. Ya, gracias. Mire, usted nos mencionó y nos relató la forma en que la comunidad mide, se preocupa del uso del agua, pero yo quisiera escucharlo con más detalle de cómo es que la comunidad administra y distribuye, si es el caso, el agua con sus miembros, con sus propios miembros. Claro. Agradezco la pregunta, señor ministro, porque efectivamente una de las confusiones que uno puede apreciar en el informe de la DGA y que es explicable desde el punto de vista que el Código de Agua del 81 al comienzo miraba solamente las aguas superficiales. Entonces, cuando dice la norma se distribuye, piensa mucho en las juntas de vigilancia cuando entregan agua en las bocatomas, cosa que efectivamente las comunidades de agua subterránea no pueden entregar porque tienen un sistema de captaciones subterráneas, no tienen la capacidad para bajar un switch y parar una extracción por la misma dinámica y naturaleza jurídica que tienen las comunidades de agua subterránea. Entonces, la distribución allá, más que nada, se radica en aspectos de control. La CASUB básicamente controla que las extracciones de los usuarios no superen cierto nivel que permita de alguna manera deprimir el acuífero y que no lo hagan renovable. Y para eso efectivamente tiene un sistema en el cual le avisa a los usuarios que tienen que extraer hasta cierto límite de caudal. Pero en términos estrictos, como nosotros entendemos el concepto de distribución, no es tan aplicable en las comunidades de agua subterránea y por eso son tan sui generis. Y por eso se tienen que entender de esa manera. El agua subterránea se basa en las comunidades de agua subterránea en el control y en los impactos del acuífero. Para complementar eso, yo entiendo el tema del control, pero el control siempre en un agua subterránea también tiene que existir, porque uno tiene derechos de tantos litros por segundo y ese control debe existir, no sé si por la DGA o por algún organismo. Entonces, digamos, si entiendo bien, ustedes, por ejemplo, la distribución de agua subterránea, en el caso de que un miembro de la comunidad, por las razones que sean, el pozo quedó obsoleto, se destruyó, qué sé yo, la comunidad no hace en este caso una distribución de esa agua hacia otros usuarios. No, lo que hace básicamente es que con el sistema de bolsa de agua, lo que no permite es que ese usuario pueda vender el agua o pueda arrendar el agua si es que no tiene un respaldo físico de la misma. Desde el punto de vista jurídico. Solamente fomenta el mercado con respecto a aquellos usuarios que sí tienen el pozo con niveles. Ah, pero es que eso, digamos, entiendo, pero eso siempre es así. O sea, digamos, para uno vender un derecho tiene que tener digamos, tiene que tener el derecho a extraer esa agua. Ahora, si no hay agua, digamos, operan otras cosas. Justamente, pero lo que hace es que hay un vicio. Porque cuando las comunidades de agua subterránea no están tan organizadas como CASUB, no se inmiscuyen un poco en esa administración. ¿Qué es lo que pasa? Una persona que tiene un pozo aterrado, sin nivel, sin nada, puede vender sus derechos de agua a otra persona que agarra el derecho de agua como el título y lo traslada a un pozo que sí tiene agua. Entonces, ese derecho se va
mediante un cambio de punto de captación que se solicita la DGA a otro pozo que tiene agua y que impacta mucho más al acuífero y se comienza a extraer un volumen que en la práctica antes no se extraía. Esa es la figura que se produce en las comunidades de aguas subterráneas y que la CASUB trata de evitar con respecto a su administrado. Bien, yo tengo una pregunta para el apoderado de la Dirección General de Agua. Sin perjuicio de lo que ha dicho el tribunal en cuanto a que no se va a pronunciar si se cumplen los requisitos para considerar que la comunidad de agua es una organización de usuarios que administra y distribuye aguas, me pareció escuchar en la relación que el informe de la Dirección General de Aguas se sostiene enfáticamente que esta comunidad no cumpliría ese requisito, que no distribuiría ni administraría aguas. ¿Eso es así y por qué le constaría eso? Muchas gracias, señor presidente, por su pregunta. Efectivamente, en el informe que evacuamos como organismo, lo que sostuvimos y como lo acabo de señalar en el alegato, es que en atención al carácter especialísimo de la norma, porque solamente está dirigido a un determinado sujeto beneficiado, le corresponde al beneficiado acreditar los presupuestos, de manera tal que no baste solamente con señalar que yo soy una CASUB, yo soy una organización de usuarios de agua y acá está inscrito y está registrado en la Dirección General de Aguas y en el Conservador de Bienes Raíces, sino que además acredite a través de documentos oficiales que efectivamente administra y distribuye. Es solamente un tema de acreditación de una circunstancia excepcional. Ya, pero no es que usted le conte que no es una comunidad, sino que él tiene que probar que es. Exactamente, sí. Ese es el tema. Ya. ¿Alguna otra pregunta, ministros? Bien, con esto se pone a la presente audiencia. Se pone de término a la presente audiencia. Muchas gracias a todos.